Buenas jóvenes, bienvenidos a la clase de biología. El tema a continuación es el de la herencia ligada al sexo. Para décimo de BTP en Administración de Empresas. Mi nombre es Jonathan Rosales. Los objetivos de la clase comprender las características que determinan el sexo y diferenciar algunas enfermedades también que están relacionadas a lo que es el sexo. Las preguntas de exploración de saberes serían qué son los cromosomas, cuántos pares de cromosomas tienen los seres humanos y quién determina el sexo biológico en un hipotético cruce entre un hombre y una mujer, es decir, quién determinaría el sexo en sus descendientes, que serían sus hijos. A modo de repaso, los cromosomas son estructuras que se encuentran en el centro del núcleo de las células y que transportan fragmentos largos de ADN, que son nucleoproteínas que se condensan durante la reproducción celular y, pues la especie humana tiene un número de 46 cromosomas que están en pares, que serían en 23 pares. Recordar o haciendo un repaso de los tipos de células, tomamos como punto de partida dos tipos de células, ¿verdad? Que serían la procariota, que no tiene un núcleo, y la eucariota, que sí lo tiene. En el núcleo de las eucariotas se encuentra lo que es el ADN, que al condensarse va a formar estas largas hebras, eh, va a formar esas largas hebras que serán parte de los cromosomas. Cada especie tiene un número característico de cromosomas que forman lo que es el número diploide. Los humanos, en el caso de los humanos, tienen un número diploide de 46 cromosomas. Estos se van a encontrar formando parejas con lo que es su cromosoma homólogo. No van a estar superordenados en la célula, pero sí van a estar cercanos o próximos a lo que es su cromosoma homólogo. De esto dentro del núcleo de la célula. Eh, En lo que es los seres humanos, el sexo biológico está determinado por un par de cromosomas sexuales. En imagen observamos un estudio de un cariotipo. Este sería un cariotipo y este otro cariotipo. Entonces tenemos dos cariotipos. Un cariotipo es la clasificación cromosómica o de los cromosomas, recordando que los cromosomas no se encuentran así de definidos en una célula, sino que van a estar próximos en cierto modo en algún desorden, pero van a estar siempre próximos. Entonces, un cariotipo se lleva a cabo en lo que es un laboratorio. En imagen están los 46 cromosomas de un lado, 46 del otro, ¿verdad? Les habíamos dicho que habían dos cariotipos, formando 23 pares. Todos en conjunto van a formar lo que es el genoma humano, todo el genoma humano. Cada par de cromosomas son idénticos y se denominan cromosomas homólogos, excepto en el último par. Si ustedes se fijan en este último par de aquí, e igual que en el segundo cariotipo, encontramos dos cromosomas que no son iguales. Eh, Ustedes miran aquí la diferencia, todos los demás cromosomas de los demás pares se van a clasificar como autosomas. Entonces quiere decir que de estos 22 pares van a ser cromosomas, autosomas, y el último par se va a clasificar como un par de cromosomas sexuales, XX en las mujeres y XY en los hombres. Podríamos decir entonces que estos cariotipos son de dos varones, porque tenemos XY, son diferentes aquí los cromosomas, y aquí también son diferentes, son XY, entonces son hombres los que tienen este cariotipo. En cuanto a los rasgos ligados al sexo, los genes en el cromosoma X o en el Y determinan rasgos ligados al sexo. Si ustedes notan las imágenes de cromosomas, notarán la diferencia significativa
en lo que es el tamaño del cromosoma X es más grande que el del cromosoma Y, lo que va a implicar que tenga más genes. Los genes que están en el cromosoma X se pueden encontrar tanto en hombres como en mujeres, mientras que los genes en el cromosoma Y solo se van a encontrar en lo que son los hombres. En cuanto al gen SRI, los órganos empiezan en una fase de gónada indiferenciada, que es una que no va a tener células gametogénicas. En un momento determinado del desarrollo embrionario, la gónada se va a colonizar por células germinales primordiales que darán lugar a células gametogénicas. Estas células son importantes para la diferenciación sexual, y la diferenciación sexual se va a dar gracias a lo que es el gen SRI o gen conmutador del sexo, porque debido a este gen se va a determinar que se desarrolle el tejido testicular, y si no está este gen, se va a dar un desarrollo femenino por defecto. Entonces, el gen conmutador nos va a ayudar a determinar eso, si se va a desarrollar el tejido testicular, sí o no. Ahora, también podemos encontrar lo que son alteraciones genéticas que van a ser como alguna desviación o algún error en lo que sería el gen conmutador del sexo. Encontramos entonces lo que son los varones XX. Se estima que uno de cada 20.000 nacimientos tienen esta condición. Estas personas tienen apariencia masculina, testículos pequeños, con azoospermia, que quiere decir que hay falta de espermatozoides, y niveles normales o bajos de andrógenos, que son un tipo de hormona mayormente presente en los hombres. Estas personas van a tener un cariotipo normal, 46 cromosomas XX, pero su cromosoma X va a contener ADN del cromosoma Y. En cuanto a las mujeres XY, en este caso, como Y no tiene el gen conmutador del sexo, no se van a formar los testículos, y el sexo fenotípico, que es lo que se puede observar a simple vista, va a ser femenino. En el síndrome de insensibilidad andropogénica, la persona tiene las características físicas de una mujer a pesar de tener códigos genéticos de un hombre. En el folleto de la clase hay un pequeño video ilustrativo de un caso alusivo a este tema. Ahí lo van a encontrar en su folleto. Y en la herencia ligada al sexo, en la especie humana, el varón tiene un par de cromosomas diferentes, hemos venido hablando, un cromosoma X y uno Y, mientras que las hembras van a tener dos cromosomas iguales, uno X, uno Y, quiere decir que, perdón, dos X, quiere decir que al ser iguales, si uno está afectado, por ende el otro también va a estar afectado en alguno de sus genes, en caso que estuviera afectado, ¿verdad? El cromosoma Y es más corto y tiene menos genes que el cromosoma X. Antes se creía que el cromosoma Y en los seres humanos era genéticamente nulo, a diferencia del cromosoma X. Por ejemplo, hay una región en el cromosoma Y que es esencial para la segregación de los cromosomas X o cromosoma Y en lo que es la gametogénesis masculina. Por otra parte, hay rasgos relacionados al cromosoma X. Hay más rasgos relacionados al cromosoma X que al Y. Primero sería lo que es la diferencia de tamaño, que es obvia o lógica, y que uno es más corto que otro. Las mujeres, por ejemplo, tienen dos cromosomas X, quiere decir que tendrán dos copias exactas de cada gen ligado a X. Esto las va a hacer homocigotas o heterocigotas para cada gen ligado o relacionado al sexo. Por ejemplo, si una mujer se va
Por ejemplo, en el hipotético cruce de una mujer que podría ser portadora de un gen recesivo en uno de sus cromosomas X, sin saberlo, va a transmitirlo a su hijo, que expresará el rasgo o trastorno. Les decía que en el hipotético caso que una madre portadora de una enfermedad con gen dominante en un cruce con un padre normal tiene el 50% de posibilidades de transmitir el gen a uno de sus hijos. Recordar que todo esto de los cruces son probabilidades que pueden pasar en una familia, ¿verdad? Puede ser que solo haya un hijo y la posibilidad es que sea hombre o que sea mujer. Puede ser que sea normal o puede ser que sea afectado. También podría ser que esa familia tenga dos hijos y uno sea normal, otro afectado, o dos normales, o dos afectados. En fin, las probabilidades o posibilidades de que se combinen son iguales, son variadas, pero aquí lo que hay que resaltar entonces es que hay un cierto tipo de azar, pero también en el 50% de posibilidades vamos a encontrar que la mujer va a transmitir, eh, 50% puede ser que sí o puede ser que no. Entonces hay un cierto tipo de azar, ¿verdad? Y en general sería entonces el 50% de probabilidades de que una madre afectada transmita la afección a sus hijos. En el caso, ahora en el otro caso, en el caso de que la madre sea portadora y el padre sea portador, puede ser que a referirme que los dos sean portadores, puede ser que ellos no presenten síntomas, ¿verdad? Pero uno de sus hijos sí podría presentarlo, que sería un hijo afectado. En general, podríamos decir entonces que un padre y una madre portadores de una enfermedad recesiva tienen el 75%. Si son 3 de 4, entonces sería el 75% de posibilidades de transmitir la afección a uno de sus descendientes. Ahora, y el 50% sería de ellos, serían solo personas portadoras, y el 25% va a ser o va a ser una persona afectada que si va a presentar los síntomas, y el 25% puede ser de que esta persona, otra persona, sea normal y por suerte no tenga nada que ver con lo que es la afección. Dentro de otras enfermedades podemos destacar entonces también enfermedades relacionadas al sexo o ligadas al sexo, lo que es el daltonismo. Aquí a mano izquierda de la pantalla, perdón, en la parte izquierda de la pantalla, el daltonismo es una afección donde la persona portadora va a tener la dificultad de distinguir algunos colores. Por ejemplo, le va a costar distinguir lo que es el color rojo del color verde y va a haber algo más parecido a esto que está aquí en pantalla. En cuanto a la hemofilia, que es otra enfermedad destacada, en un caso famoso de hemofilia, en imagen encontramos lo que es un árbol genealógico, que es la manera de llevar un conteo de los descendientes en una familia. Y la simbología puede ser cuadrada para un varón, redondo para mujer, oscuro para un varón afectado y un punto en el centro para una mujer afectada también. La simbología, la persona que va a crear su árbol genealógico la va a desarrollar. Eso sí, especificando qué se refiere a cada quien. Entonces, en este caso, esta persona que realizó este árbol genealógico utilizó los cuadros y los círculos. Podemos ver que la hemofilia es una enfermedad y como cualquier enfermedad, pues en lo genético a cualquier familia le puede dar y en este caso hasta la realeza se vio afectada. El caso aquí es que la reina Victoria era una madre
que era portadora, una mujer portadora de un gen. En este caso ella era heterocigota, que quiere decir que tenía un gen recesivo para eso, y en el otro era dominante. Y pues en este caso ella transmitió lo que es la enfermedad de la hemofilia a sus descendientes en la realeza. Entonces hay que ver, hay que destacar este caso, ¿verdad? También entonces quedaría lo que es la respectiva asignación de la guía de trabajo relacionado al tema este de herencia ligada al sexo, en donde hay creo que es, ya les digo que es, creo que es cuestionario. El link de formulario se lo voy a compartir en lo que es el grupo de comunicación de la clase. También es bueno recordarles, jóvenes, que traten de ponerse al día con sus tareas, procurar que del tema visto, realizar su respectiva asignación para que no se les acumule más en este periodo, que ya vamos entrando a un periodo de evaluación de cada clase, ¿verdad? Eso es todo por el tema del día de hoy, jóvenes. Muchas gracias. Cualquier duda me la hacen saber al grupo o en privado también me pueden escribir. Em, Eso es todo, jóvenes. Tengan muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Les recuerdo entonces que ahí estamos, me pueden escribir y estamos para ayudarles en cualquier duda. Gracias, jóvenes, nuevamente.